Entonces, apenas empiece en transmisión arrancamos. Listo, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestros asistentes en presencialidad y en virtualidad. Hoy cerramos el ciclo de 3 conferencias de Masterclass en propiedad intelectual que hemos tenido el jueves y viernes de la semana pasada y este jueves, además en el marco de la cátedra de propiedad industrial de la facultad. Entonces, estas conferencias querían cerrar ese curso y pues quisimos traer expertos, como se dieron cuenta la semana pasada. Hubo 2 videos como este y uno lo vamos a tener que litigar porque a raíz de las imágenes presentadas por el conferencista nos bloquearon el video en YouTube. O sea, vamos a ver si es cierto que los derechos de autor tienen una limitación, que es cuando se usan por fines académicos. Ese litigio va a ser interesante. Hoy esperamos que no nos pase eso. Hoy cerramos entonces con un título apasionante. Se llama Propiedad intelectual de la vida, 2 puntos, derechos de obtentor vegetal y datos de bancos de prueba. Con el doctor Iván Vargas Chávez, que no requiere presentación, pero sí la haremos, es abogado egresado de la Universidad de Rosario y sus 2 doctorados, uno en la Universidad de Barcelona y el otro en la Universidad de Palermo. Tienen que ir, es al pie de Nápoles. Es bonito, ¿no? Al sur de Italia. Entonces, ¿qué se pretende con esto? Solo hacer una introducción de 2 o 3 minutos para que él pueda tener su atención. Como lo dice el título, la propiedad intelectual de la vida. Algo que advertimos siempre en el curso era que la vida en sí misma no era patentable si no había sido objeto de manipulación, no en el sentido peyorativo, sino en el sentido más amplio de la palabra. Manipular es tener algún grado de intervención, mejor cambiamos la palabra, de intervención humana que haga que esos resultados de la intervención sean distintos a lo que veo originalmente. En el primer día de clase yo les hice y les mostré un documento visual, un documental sobre un caso en el Huila y unas semillas de arroz, que fue muy famoso, que fue sobre la resolución del caso de Campo Alegre, sobre la resolución del 970. Además que es yo les advertí, yo en esto, y eso también es lo que justifica, y hablamos del maestro Edwin Bernal, a nombre de también, de cuyo nombre se hace también esta actividad, porque hace parte del semillero de investigación en derecho societario y concursal que lleva su nombre, Edwin Bernal Ramírez, y es porque obviamente en esto no hay una posición, intermedia. Puede haberlas, claro, pero normalmente se ha polarizado mucho y no está mal, porque al final es un debate político y es la existencia ¿no? de propiedad intelectual y propiedad privada, mejor, sobre el conocimiento. El capitalismo se construye bajo la existencia de propiedad privada. Lo que pasa es que ustedes históricamente han estado digamos, acostumbrados a ver la propiedad privada frente a su celular, su ropa, su casa, la de su familia, las acciones de una empresa, pero normalmente no han estado, digamos, tan acostumbrados a la propiedad inmaterial, que es lo que se acostumbraron este semestre. Entonces, la metodología es que el profesor nos va a hablar 1 horita y después haremos 5 minutos de preguntas y ahí cerramos la materia. Yo quiero agradecerle la paciencia en todo el semestre, se intentó hacer lo mejor posible, yo sé que hay gente a la cual no le parezco tan sexy o tan pilo, bueno, no tengo la culpa, digamos, no podemos gustarle a todos, pero sí la materia se ha dictado en su totalidad. Yo quiero además hacer, no es una publicidad porque ya lo tienen por la generosidad del autor, sino recordarles que tenemos un manual básico. Es un libro, yo lo llamo manual porque digamos para pregrado está perfecto, que son los fundamentos de propiedad intelectual del doctor Chávez, que acaba de aparecer a finales del año pasado en Nueva Jurídica, ahí estuvo en la feria, y ustedes ya lo adquirieron vía PDF, ojalá lo puedan adquirir físico, me parece más sexy leer en físico, pero está bien. Y pues les recomiendo, si todos me preguntan qué queremos para el final, con que lean este libro es suficiente. Y pues además tienen ahí a su jurado de su examen final, entonces va a estar muy interesante la cosa. Doctor Iván, no le quito más tiempo, este es su curso. Aló. Bien, muy buenas tardes a todos estimados estudiantes y bueno, invitados que nos están acompañando en esta sesión de cierre de esta masterclass realizada en el marco pues de las actividades del área de derecho privado.
muy agradecido con la gentil invitación por parte del doctor Javier Francisco Franco. Y bueno, vamos a hablar en esta sesión sobre el tercer sistema de la propiedad intelectual. Ya los voy a poner en contexto, pero dentro del tercer sistema de la propiedad intelectual nos enfocaremos en el régimen de obtentores vegetales. Esto implicaría, en primer lugar, tener claro el panorama de los 4 sistemas de propiedad intelectual. La propiedad intelectual como disciplina jurídica ha evolucionado ya desde el Estatuto de la Reina Ana en adelante, concibiendo nuevos productos, procesos y también creaciones que nacen de la actividad inventiva del ser humano. La propiedad intelectual en este sentido, la propiedad intelectual en este sentido ha evolucionado y nos permite hoy en día contar con un amplio abanico de instrumentos que salvaguardan cualquier activo intangible de propiedad intelectual, desde las obras, que debemos entenderlas como toda manifestación que nace del espíritu creativo de la mente humana, que son originales, 1, 2, que son susceptibles de plasmarse en un soporte tangible o intangible, y que se protegen desde el sistema de derechos de autor y derechos conexos. Este primer sistema pues tiene como particularidad la no exigibilidad del registro. Hay un registro, sí, que se lleva a cabo ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Es un registro declarativo, o lo que también podría denominarse un depósito, en donde el autor manifiesta o declara que presuntamente es el autor y en algunos escenarios también el titular de los derechos sobre una obra. Puede ser una obra literaria, una obra artística, puede ser una obra arquitectónica, puede ser software y en general cualquier otra categoría de obras que están concebidas por la decisión 351 de 1993 de la Comunidad Andina, que para estos efectos es la norma supranacional que se encarga de plantear el norte de protección dentro del sistema de los derechos de autor. Bien, el segundo sistema, la propiedad industrial, corresponde a este conjunto de derechos que reconocen una actividad innovadora por una parte, pero por otra parte también la asociación que existe entre un producto y un servicio y un signo. Dicho en otras palabras, la propiedad industrial nosotros la podemos dividir en 2 subsistemas. Por una parte, el subsistema de nuevas creaciones, en donde encontramos las patentes de invención, las patentes, modelos de utilidad, los diseños industriales, los secretos empresariales y los circuitos integrados. En el otro escenario encontramos a los signos distintivos. Y por supuesto que allí es el más importante de todos, que son las marcas, no es el único. Allí encontramos nosotros las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas, y la doctrina ha venido planteando, por lo menos en la última década, un debate muy interesante sobre el trade dress, que es todo ese conjunto de elementos visuales o identitarios que le dan esa condición única o sin temor a ser redundante, esa distintividad a un establecimiento de comercio o a un producto. Aquí podemos hablar pues del icónico caso de los colores, de las formas y del concepto que está acompañando a McDonald's o a otras cadenas que se suelen identificar sin que necesariamente nosotros tengamos que tener el signo distintivo al frente para saber que nos estamos refiriendo a una cadena. Por estos días pues hemos tenido un debate sobre la marca Frisbee y un posible escenario en el cual los abogados no renuevan el registro marcario, se debe renovar cada cierto tiempo según la normatividad aplicable, y pues por lo tanto llega otra empresa y pues ejecuta dicho registro. Nosotros sí podemos mencionar que en el ámbito de la propiedad industrial, a diferencia, ¿sí?, del sistema de los derechos de autor, existe un principio básico y es el registro es constitutivo. Quien primero logra el registro de una marca, de una patente, de un diseño industrial, es el titular. Vean que a diferencia del derecho de autor, en donde se declara que presuntamente existe esa autoría y esa titularidad, en el ámbito de la propiedad industrial no. Así que podríamos decir, primero en el tiempo, primero en el derecho. O sencillamente, si yo no renuevo el registro, como por estos días, insisto, lo hemos visto con el caso de Frisbee, pues queda abierto para que cualquier tercero pues logre el registro sin una acción de posición marcaria. Por lo tanto, pues
adquiriendo esos derechos de titularidad. El tercer sistema de la propiedad intelectual, que es donde vamos a estar desarrollando la sesión del día de hoy, corresponde a los nuevos derechos de propiedad intelectual. Y es que si nosotros entendemos la propiedad intelectual como una disciplina en constante evolución, pues también somos conscientes que existen nuevos productos, nuevos procesos y existen nuevas creaciones que no alcanzan a ser concebidas ni por el derecho de autor ni por la propiedad industrial. Aquí hablamos del más importante, que es el que nos convoca a esta sesión, que son las obtenciones vegetales, por una razón elemental. La decisión 486 del año 2000 de la Comunidad Andina impide la patentabilidad de los seres vivos. Y al no poderse patentar un ser vivo, al no poderse registrar ese derecho de exclusividad, pues queda abierta entonces la puerta para concebir otros sistemas de protección, como es en este caso, para las variedades vegetales que han sido mejorados por el ser humano a lo largo de la historia. De allí que pues, tengamos un régimen sui generis que tiene su sustento normativo en la decisión 345 de la Comunidad Andina, en el acta de 1991 y 1978 de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales y que se encuentra regulado actualmente por la resolución 3168 del año 2015 del Instituto Colombiano Agropecuario. Otros derechos que se conciben dentro de este tercer sistema de la propiedad intelectual son los derechos sobre los datos de prueba, esos datos que se utilizan para validar la seguridad de un medicamento o de un producto para el consumo alimenticio, también se pueden llegar a proteger como un derecho de propiedad intelectual. Son datos sobre los cuales existe una exclusividad, pero también se plantea un debate respecto a cuál debe ser el interés general y la función social de la propiedad intelectual. Porque lo que ocurre es que muchos laboratorios, la industria farmacéutica innovadora, logra prolongar esos 10 o esos 20 años, según sea una patente de invención o una patente de modelo de utilidad sobre un fármaco, pues impidiendo así que se desarrollen versiones genéricas, que en últimas son versiones que nos permiten a nosotros garantizar un acceso en igualdad de condiciones a ciertas invenciones cuando pues estas quedan en el dominio público. Otro derecho que se concibe dentro de este tercer sistema son los certificados complementarios de protección que permiten extender la exclusividad de la protección de la patente y pues principalmente tienen como objetivo compensar el tiempo en que una oficina nacional, en nuestro caso la Superintendencia de Industria y Comercio, evalúa una solicitud de registro, porque la decisión 486 del año 2000 no contempla un tope. Yo someto a evaluación de patente un medicamento, un fármaco, pero pues la Superintendencia de Industria y Comercio puede tardarse 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, o el tiempo que requiera para evaluar que dicha patente cumpla con los requisitos de novedad, nivel inventivo y en algunos casos aplicación industrial. Esto no es sencillo. Como no existe un tope y la protección de la patente, esos 20 años, si hablamos de las invenciones, empieza a contarse desde el momento en que se presenta la solicitud, no desde el momento en que la superintendencia emite un acto administrativo a través del cual confiere la patente, pues ya el titular viene perdiendo unos años de protección. De tal manera pues que se contempla desde el mismo acuerdo ADPIC un mecanismo de compensación conocido como los certificados complementarios de protección. El cuarto sistema de la propiedad intelectual corresponde a esos derechos colectivos de propiedad intelectual que específicamente protegen el conocimiento tradicional y las expresiones culturales asociadas a también esta actividad creativa o ese conocimiento tradicional que hace parte de la actividad inventiva, como el conocimiento técnico tradicional o el conocimiento tradicional agrícola de pueblos indígenas y comunidades étnicas. Hablamos concretamente de una protección que se sustenta en el convenio 169 de 1989 de la OIT sobre derechos de pueblos indígenas y comunidades étnicas. Una norma de derecho internacional que actualmente hace parte del bloque de constitucionalidad y que, pues, a juicio de la Corte Constitucional, pues llega a tener el mismo rango constitucional. Y por aquí quiero empezar, porque para hablar del régimen de obtentores vegetales, nosotros tenemos que plantear una primera aproximación respecto a cuáles son las normas que actualmente en Colombia están vigentes y terminan vinculando a los obtentores vegetales, a los fitomejoradores. Colombia, al ser miembro de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, por sus siglas UPOV, pues suscribe el acta de 1978 modificatoria del convenio y es la norma que estuvo vigente hasta ya entrada la década del 2010.
cuando Colombia había iniciado las negociaciones para la firma del TLC con los Estados Unidos, una de las exigencias del gobierno de los Estados Unidos era actualizar la normatividad en materia de obtenciones vegetales. Al final la crítica, y lo que venimos planteando varios autores, es que la razón detrás de esto era abrirle las puertas de par en par a las multinacionales obtentoras como Monsanto, Syngenta o DuPont, quienes querían entrar al mercado latinoamericano y pues necesitaban tener una norma que les fuera favorable. En 1991 se actualiza el acta del 78. Con el acta de 1991, esos derechos de los obtentores vegetales van a ser favorables para las multinacionales, no van a ser tan favorables para el campesinado, mucho menos para los pueblos indígenas y para las comunidades étnicas. De allí que cuando el Estado colombiano asume ese compromiso y procede a incorporar esta norma de derecho internacional que ya había suscrito en la esfera de producción normativa del derecho interno, pasa por una ley aprobatoria de tratado del año 2012, sanción presidencial, y llega a la Corte Constitucional, quien justamente al aplicar los estándares del citado convenio de la OIT, el convenio 169, pues concluye que no se realizó una consulta previa. Y era necesaria una consulta previa porque pues esta acta de 1991 claramente iba en contravía de los intereses de los pueblos indígenas y de las comunidades étnicas, su soberanía alimentaria, su seguridad alimentaria y el derecho a una vida digna, entre otros, pues no habían sido tenidos en cuenta en el momento de ratificar esta norma e incorporarla a nuestro corpus normativo interno, Pues, la Corte Constitucional, al validar que no se hizo una consulta previa, procede a declarar inconstitucional dicha norma. Y entonces nos quedamos con un acta de 1978. Pudo haber sido una buena noticia, pero no lo era. Colombia ya hacía parte de la comunidad andina y en tal sentido tenía incorporada una norma de carácter supranacional, como era la decisión 345 de 1993, que ya contemplaba los estándares del acta de 1991. Es decir, ya las multinacionales tenían un escenario favorable aquí en Colombia. Ese escenario favorable luego tendría un desarrollo normativo llevando la protección hacia estas obtenciones vegetales de tipo no convencional que estamos viendo en las diapositivas. Y es que las obtenciones vegetales como activos de propiedad intelectual se estudian desde dos ópticas. De un lado, estas mejoras convencionales, cuando se llega a la obtención vegetal, a la variedad vegetal mejorada, a través de métodos tradicionales como el injerto o la sucesiva selección de semillas, contemplados en el acta del 78, que es lo que en últimas nuestros campesinos han venido haciendo durante toda su vida, lo que les enseñaron sus papás, sus abuelos. Aquí encontramos, por ejemplo, la mejora genética a través de la resiembra de semillas, en donde se toma la mejor parte de una cosecha y se utiliza como resiembra para un siguiente ciclo de multiplicación, propagación o reproducción, mejorando la variedad. La sucesiva selección de semillas permite que muchas variedades mejoren. El segundo escenario son las mejoras no convencionales, propias de la década de los 80, con un mayor desarrollo en la década de los 90 y hoy en día, pues finalmente son las que nosotros estamos viendo en el mercado de las semillas. Cuando ustedes van a un supermercado, cuando ustedes van a una plaza de mercado, a un centro de abastos, ustedes lo que se van a encontrar son con mejoras no convencionales, variedades vegetales que fueron modificadas en un laboratorio. Aquí estamos hablando de organismos modificados genéticamente, o también llamados transgénicos. Finalmente, son variedades vegetales que responden a una dinámica de producción en masa que en su gran mayoría provienen de capital extranjero y pues en donde estas multinacionales que mencioné hace un momento tenían todos sus intereses puestos. De allí que el acta de 1991 buscaba justamente fomentar el uso y la comercialización de este tipo de variedades no convencionales, a diferencia de las mejoras convencionales que pues tienen casi que sus orígenes en el mismo momento en el cual el ser humano empezó a domesticar la agricultura. Por allá desde el año 11.000 a.C. ya se encontraban unos indicios de unas primeras variedades que el ser humano modificaba a través del injerto. Esto fue un común denominador a lo largo de la historia hasta que llegamos a la década de los 90. En la década de los 90, ya con la irrupción de la ingeniería genética, en lo que es conocido luego como la era de la Revolución Verde, la era de los organismos modificados genéticamente, pues nos vamos a encontrar con un nuevo escenario en donde se toma un fragmento de ADN de una variedad base o de una especie animal y se inserta en otra variedad, logrando que esta variedad tenga nuevas propiedades, tenga
Otras características, pues en este caso pueden ser características más asociadas a la rentabilidad que a la misma preservación genética y pues que responden por supuesto a una dinámica de la industria de las obtenciones vegetales por vía no convencional. El punto de partida se da en 1994 cuando la FDA, Food and Drug Administration, que es la entidad en los Estados Unidos que se encarga de aprobar la comercialización, producción tanto de medicamentos como de alimentos, aprueba por primera vez en la historia el primer organismo modificado genéticamente apto para el consumo por parte de seres humanos. Esta variedad de tomate que estamos viendo acá, que es la variedad Flavor Savor, una variedad que pues para nosotros va a ser muy importante porque representa un antes y un después. Después de la aprobación por parte de la FDA de esta variedad de tomate, cuya titularidad le pertenecía a Colgene, una de las grandes multinacionales obtentoras, pues entramos formalmente a la era de los organismos modificados genéticamente. Y actualmente, ¿cuál es el régimen de protección? En Colombia se contempla una protección de 20 a 25 años. 20 años cuando la variedad, 20 años cuando la variedad tiene ciclos de propagación, multiplicación o reproducción cortos. 25 años cuando son ciclos más largos, porque pues tiene una menor rentabilidad para el obtentor, entonces se va a necesitar compensar ese tiempo con una protección, con una ventana mayor respecto a aquellas variedades de ciclo corto. Se cumplen 5 requisitos: novedad, distinguibilidad, homogeneidad, estabilidad y que además el nombre que se esté registrando de la misma obtención vegetal no tenga un registro previo, no vaya a entrar en conflicto con un nombre registrado previamente. Podemos encontrar casos muy interesantes incluso de obtenciones vegetales que ya cuentan con un registro de marcario, por ejemplo, la variedad de sandía Fashion registrada por la WIPO y cuyo antecedente inmediato fue una primera solicitud que se hizo ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, que es el caso de una obtención vegetal que tiene incluso su propio registro marcario, porque pues debemos entender que finalmente se trata de una industria y que como industria que se precie, pues debe representar unos márgenes de rentabilidad muy importantes para los titulares. Hablar de las obtenciones vegetales, no obstante, resulta un tema bastante polémico. Por una parte podemos encontrar algunos aspectos positivos. Si vemos que muchas variedades se han modificado para tener un mayor incremento, por ejemplo en la productividad, en la calidad, en resistencia a plagas, en mejora de la inocuidad, en resistencia a las enfermedades y a condiciones de estrés ambiental, mejora del sabor, propiedades nutricionales y estéticas, pues decimos que la industria de las obtenciones vegetales no convencionales ha hecho su aporte. ¿El problema cuál es? El problema es que nosotros estamos hablando de un régimen que es bastante restrictivo para aquellas variedades tradicionales, que definitivamente termina impactando los derechos de los campesinos, de los pueblos indígenas y de las comunidades étnicas, quienes van a ver entonces cómo está prohibido hacer lo que toda una vida habían hecho, tomar la mejor parte de una cosecha y resembrarla como material parental para un siguiente ciclo de propagación, multiplicación o reproducción. Esto tiene que ver con el segundo escenario al cual nosotros nos referiremos en esta sesión. Ya habíamos hablado de las obtenciones vegetales, que es la protección de la propiedad intelectual. Hablemos ahora de la certificación de semillas, que es un proceso complementario. Piensen en lo siguiente: cuando yo estoy desarrollando un medicamento como laboratorio, lo patento, ¿sí? Obtengo la patente. Por el solo hecho de obtener la patente, todavía no tengo la autorización para comercializar dicho medicamento en un país determinado. ¿Qué necesito? La autorización de una entidad regulatoria, que en Colombia sabemos es el INVIMA. Ocurre lo mismo con las obtenciones vegetales. El régimen de obtentor vegetal nos garantiza la exclusividad a través de un derecho de propiedad intelectual, pero de manera complementaria se encuentra la certificación de las semillas como un proceso adicional que se concibe desde el año 2010 a través de la resolución 970, pues con un discurso que se vendía al campesinado, y es que pues esto lo hacemos por ustedes, porque nosotros queremos garantizarles lotes más estables, lotes más duraderos, queremos garantizar que las variedades estén homogéneas, pero detrás de esto sabemos que habían unos intereses de multinacionales que venían impulsando un régimen de certificación de semillas justamente vía TLC y que ya la comunidad andina había avalado a través de distintas decisiones.
Entonces, en este segundo escenario es donde nosotros empezamos a ver el real impacto de un régimen que es bastante restrictivo para ese conocimiento tradicional y para esos derechos de los campesinos, porque le impide una práctica ancestral, les impide, como mencionado hace un momento, hacer lo que toda una vida habían hecho, lo que sus papás les enseñaron, los que sus abuelos les enseñaron a sus papás, y ahí para atrás, tomar la mejor parte de una semilla y reutilizarla como material parental para el siguiente ciclo de propagación, multiplicación o reproducción. Y no obstante, pues hoy en día nos encontramos con estas variedades que pues ya terminan siendo bastante comunes para el agricultor, como el maíz BT. El maíz BT es una variedad que se modificó insertándole una endotoxina, el Bacillus thuringiensis, con la finalidad de que fuera la misma variedad la que pudiera repeler el barrenador del tallo, o también llamado el taladro, una plaga que llegaba y arrasaba anteriormente los cultivos de maíz. Desde que se empieza a introducir el maíz BT, hoy en día es la variedad de maíz más consumida, porque es la que más se cultiva, porque es la más rentable para el campesino, pues nos estamos encontrando con que ya el barrenador del tallo pues no le puede hacer nada a esta variedad, hay mayor rentabilidad, hay mayor consumo, y no obstante nosotros como consumidores somos los que también estamos consumiéndonos este BT, este Bacillus thuringiensis. Nosotros estamos consumiendo una endotoxina que a largo plazo todavía no sabemos cuáles pueden llegar a ser los efectos. Hay una gran incertidumbre respecto a el uso de ciertas variedades modificadas genéticamente en ciertos contextos. Lo cierto es que por otra parte la literatura médica ha venido advirtiendo de una mayor presencia de enfermedades o la aparición de nuevas afecciones que antes no existían, que pueden estar asociadas, y pues esto es algo que no se ha logrado determinar, a un alto consumo de obtenciones vegetales no convencionales. Sobre esto, algo muy importante que viene planteando la comunidad internacional es la necesidad de aplicar el principio de precaución. El principio de precaución es un principio del derecho ambiental y el derecho a la salud muy importante, quizás es el principio más importante. El principio de precaución plantea que cuando existe una potencial actividad, un potencial producto que va a generar riesgo al ser humano o al ambiente, el Estado tiene la obligación de suspender su uso precautoriamente hasta tanto la fuente emisora no demuestre que dicho producto o dicha actividad es inocua. Se ha venido planteando cada vez con mayor frecuencia la necesidad de aplicar el principio de precaución respecto a los organismos modificados genéticamente. Es hoy en día una necesidad. Ciertamente vemos, insisto, cómo proliferan nuevas afecciones o las enfermedades que ya conocíamos empiezan a verse en masa, particularmente en esas generaciones, pero no sabemos de dónde. Ahí es donde justamente tenemos un principio del derecho ambiental y del derecho a la salud muy importante, como lo es el principio de precaución. Por aquí tenemos otra variedad vegetal, las fresas azules, a las que se les inserta un fragmento de ADN de un pez que vive en el Ártico, que logra resistir temperaturas muy bajas, pues consiguiendo que estas fresas curiosamente tengan esa tonalidad azul, pero más que eso, quizás sin alterar el sabor, no lo sabemos, no lo he probado, pero puedan resistir temperaturas muy bajas, que este ha sido otro dolor de cabeza para los productores de fresas y de muchas frutas rojas. Cuando llegan las heladas, queman los cultivos. Pues tenemos acá una variedad que fue modificada a partir de un fragmento de ADN de un pez que hoy se consume, que hoy se comercializa, que logra resistir temperaturas muy bajas. Los derechos que tiene el titular, una vez obtiene la propiedad intelectual sobre las obtenciones vegetales, son 7. Producción, reproducción, multiplicación o propagación. Es decir, tiene un control económico y un control de uso y de producción de dicha variedad. 2. Preparación con los fines citados en el apartado 1. 3. Oferta en venta o cualquier acto que genere ánimo de lucro. 4. Exportación, importación. 5. Posesión. 6. Utilización comercial de plantas ornamentales como material de multiplicación. Y 7, que es el derecho que tienen los obtentores a impedir que terceros puedan ejercer los actos anteriormente descritos en la norma comunitaria, que los estamos viendo en este apartado. También existen unas excepciones. El derecho comunitario ha entendido también que debe existir una compensación y que la propiedad intelectual pueda tener una finalidad social, un interés general, aunque sí tengo que decirlo en la práctica, dentro de estas excepciones
hay una excepción que se encuentra allí puesta estratégicamente, y es la excepción del obtentor, que también se puede abordar desde la misma excepción del agricultor. Si bien no son las mismas excepciones, las dos tienen mucho en común. En concreto, y volviendo a hablar del régimen de certificación de semillas, desde la resolución 970 del año 2010, ningún campesino en Colombia pudo volver a sembrar una semilla que no estuviera certificada. Si nos vamos a la historia reciente, pues vamos a ver un paro nacional agrario en donde los campesinos le hicieron frente al gobierno de turno y paralizaron el país. Y le dijeron, venga, no estamos de acuerdo con que no se nos permita sembrar las semillas que hemos utilizado toda la vida. El gobierno accede, aunque en el fondo era consciente que no podía desconocer una norma comunitaria. Les dice a los campesinos, sí, vamos a suspender la resolución 970, que se encontraba allí contemplada como una reglamentación de una norma comunitaria, pero igual se existía el mismo compromiso por parte del Estado colombiano. El Estado no debe cumplir este compromiso y no se iba a exponer ante una eventual demanda de responsabilidad por parte de los obtentores. Entonces, suspende la resolución 970, luego el paro nacional agrario, y en 2015 emite esta nueva resolución, que es la que actualmente tenemos, la resolución 3168 del 2015. Conclusión, desde la reglamentación de la norma comunitaria no es posible sembrar ninguna variedad que no se encuentre certificada. El argumento, insisto, que le da el gobierno a los campesinos es un argumento fitosanitario. Esto lo hacemos por ustedes, lo hacemos por su bien, porque queremos garantizar lotes más estables, más homogéneos, pero pues en la práctica lo que se busca es que el campesino tenga que ir a un dispensario y tenga que comprar semillas certificadas. ¿Adivinen de dónde vienen las semillas certificadas? Son semillas que provienen de multinacionales obtentoras. Estas multinacionales son los que hoy en día tienen el control de los medios de producción agroalimentaria y son los que nos están inundando. Por eso les decía al inicio de esta conferencia, ustedes van a un supermercado, van a un centro de abastos, y ustedes se van a dar cuenta de que todas las variedades de repente son iguales, son homogéneas. No es como antes. Hace unos 20 años, 30 años, y ustedes le pueden preguntar perfectamente a sus papás, cuando ellos iban a hacer las compras en el supermercado, las variedades no eran tan homogéneas. Los bananos no eran tan perfectos como los vemos hoy en día, las manzanas tampoco, eran deformes, tenían muchos colores, pero finalmente eran las variedades criollas, era lo que daba la naturaleza. Hoy en día esto es algo que se ha venido poco a poco extinguiendo, y por supuesto, algo muy triste de todo esto es que se termina también extinguiendo esa biodiversidad de la que nosotros en Colombia nos ufanamos. Somos el segundo país más biodiverso en el mundo, lo dejaremos de ser pronto. Ya no se están sembrando muchas variedades criollas. Por otra parte, los campesinos no tienen la capacidad económica para asumir la compra de variedades certificadas, mucho menos para tener que adquirir esos paquetes tecnológicos que vienen con la variedad. O sea, es que el campesino no solamente compra la semilla certificada, tiene que comprar el abono que diseñó esa multinacional para la venta. Tiene que comprar los pesticidas que están contemplados solo para esa variedad certificada. Los campesinos no tienen hoy en día cómo asumir ese costo. Y con preocupación hemos visto cómo las cifras de desplazamiento forzado en Colombia al interior, desplazamiento interno, ya no solamente provienen por cuestiones de violencia, también por cuestiones de pobreza. Y esta es quizás la principal causa estructural de este desplazamiento interno. El hecho de que los campesinos ya no puedan ni siquiera ser autónomos, no tienen soberanía ni seguridad alimentaria. Al campesino se le está negando el derecho al trabajo, el derecho a una vida digna, el derecho a gozar de un ambiente sano. La pregunta, por supuesto, que se van a hacer aquellos de ustedes que no tienen unas bases en derecho comunitario andino es, bueno, ¿y qué pasa con la Constitución? La Constitución a nosotros nos establece un catálogo de normas y hay unos derechos fundamentales que están allí contemplados, dentro de los cuales se encuentran los que acabo de citar. ¿Por qué no interponemos una acción de tutela? ¿Por qué no interponemos una acción popular, una acción de grupo? Pues porque Colombia es miembro de la Comunidad Andina y al ser miembro de este organismo supranacional acepta que las disposiciones que emanan de la Comunidad Andina tienen un carácter supranacional, es decir, están por encima de la Constitución política, están por encima de las normas de derecho internacional que integran el bloque de constitucionalidad. Son normas que tienen un carácter prevalente con efecto directo de aplicación inmediata. Esa es una realidad que no va a cambiar. Y mientras Colombia sigue en la Comunidad Andina de Naciones, no insisto, no estoy diciendo con esto que sea malo,
La comunidad andina ha sido de gran utilidad para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y en algunos casos de los derechos de los campesinos, pero no para otros casos como este. Son las reglas de juego y Colombia, al ser parte de la comunidad andina, desde 1969, cuando suscribe el Acuerdo de Cartagena en conjunto con Perú, Bolivia, Chile y Ecuador, acepta ser parte de un organismo supranacional, de la misma manera como Italia, España, Francia, Portugal, Alemania son parte de otro organismo supranacional allí en el viejo continente, que es la Unión Europea. Existe una prevalencia de normas comunitarias respecto a las normas de derecho interno. Y bueno, al final, pues, ¿qué nos queda? Nos queda un escenario en el cual los campesinos están condenados a la pobreza. Nos queda un escenario en donde nosotros como ciudadanos no podemos ejercer nuestros mecanismos de participación ciudadana, mucho menos los campesinos, para la defensa de sus intereses, en donde quizás la única solución la podríamos encontrar al interior de la comunidad andina. Pero esto va a depender de la voluntad política de quienes integran este organismo supranacional. Lastimosamente, las dinámicas que uno ve en la comunidad andina son las mismas dinámicas que uno puede encontrar al interior de cualquier estado. Clientelismo, intereses políticos, presiones, y por supuesto que Estados Unidos ha tenido un rol clave en la comunidad andina, y Estados Unidos ha logrado imponer esa agenda dentro de nuestro organismo supranacional. Por lo tanto, es algo que no va a cambiar, ni en el corto ni en el mediano plazo. Amanecerá y veremos. Quizás la única solución la podemos encontrar, es el caso de Venezuela. Se retira la comunidad andina, queda solo, queda expuesto y ha visto la vulnerabilidad de estar por fuera de un organismo supranacional. Pero por otra parte, Venezuela pudo también dejar a un lado todas estas normas supranacionales que no estaban concordantes con una visión de gobierno y con una visión de Estado que planteaba desde entonces el señor Hugo Chávez, con su idea de ese socialismo del siglo XXI que tiene un país sumido en la pobreza. Para finalizar, entonces, tenemos la excepción del agricultor, una figura muy perversa. ¿Qué se le permite al campesino? Sí, resiembre, pero resiembre una sola vez. Vaya, compre la semilla. Si usted compró la semilla, como esperamos que usted lo haga, a usted se le permitirá la resiembra únicamente por un ciclo y actualmente, con la resolución 3168, siempre y cuando el terreno utilizado para la siembra no supere las 10 hectáreas. Si es así, resiembre una vez. Luego vuelva a partir del siguiente ciclo al dispensario, compre la semilla, compre el paquete tecnológico y se le permitirá nuevamente una resiembra por una única vez, más. De esta manera, esto es lo que se estudia desde la economía comportamental o la psicología conductual, se genera un hábito, pero es que es un hábito perverso porque el campesino deja de hacer lo que venía haciendo toda una vida, que es resembrar. Ahora el campesino sabe que tiene que adquirir una semilla, la podrá resembrar una sola vez. Después de eso, vuelva a comprar la semilla. Llegará un momento en el cual estemos nosotros en el mismo escenario en el que está actualmente Bangladesh. En Bangladesh también se había contemplado la excepción del agricultor. Se permitía una única vez la excepción de resiembra. Cuando ya se genera el hábito, pero insisto, pero esto es perverso, se genera el hábito, ya después quitamos la excepción del agricultor y el campesino ya no puede resembrar, pero ya tiene el hábito. Ya sabe que a partir de cada ciclo vuelve otra vez al dispensario, compra la semilla y pues la puede sembrar. Actualmente en Colombia, pues para que una semilla pueda comercializarse, utilizarse de acuerdo a los fines descritos por la norma comunitaria, que es nuestro régimen de propiedad intelectual sobre las obtenciones vegetales, debe acceder a una semilla certificada. De lo contrario, pues estaría incurriendo en unas infracciones. Y ni les cuento si el campesino decide luego modificar esa semilla, o si a partir de esa obtención vegetal, el campesino decide llevar a cabo cualquiera de estos actos que estamos viendo acá, el artículo 306 del Código Penal, que fue modificado en el año 2006, el 22 de junio, con la ley 1032, como parte de los compromisos que el Estado colombiano venía asumiendo con los Estados Unidos en el marco de la firma TLC. A partir de entonces, se contempla un nuevo tipo penal, que es el delito de usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentor de variedad vegetal. Dice, el que fraudulentamente utilice nombre comercial, enseña, marca, patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, hasta ahí lo entiendo. La propiedad intelectual efectivamente requiere de mecanismos punitivos. Aquí viene la parte con la que no estoy de acuerdo. O usurpe derechos de obtentor de variedad vegetal protegidos legalmente o similarmente confundibles con uno protegido legalmente, incurrirá en prisión
de 4 a 8 años y una multa de 26.66 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Permítame un segundo. Vamos por acá a avisar al profesor Javier Franco que ya estamos finalizando esta sesión. Bien, en las mismas penas incurrirá quien financie, suministre, distribuya, ponga en venta, comercialice, transporte o adquiera con fines comerciales o de intermediación bienes o material vegetal producidos, cultivados o distribuidos en las circunstancias previstas en el inciso anterior. Repito, ¿de cuándo acá un campesino es un delincuente por hacer lo que toda una vida había hecho? ¿De cuándo acá se está criminalizando al campesino que únicamente siembra sus semillas criollas, utiliza métodos convencionales, métodos tradicionales para sobrevivir? ¿De cuándo acá nosotros vamos entonces a entrar en una dinámica en la cual los vamos a situar al mismo nivel que nosotros situamos aquel que incurre en una infracción marcaria, aquel que está incurriendo en un acto de piratería, no sé, falsificando la venta de un perfume, de unos zapatos? ¿De cuándo acá? Es la realidad. Y esto es algo en lo que sí quiero insistir, esto es algo que no va a cambiar por lo pronto. Y es algo en donde muchos de los que tomamos la decisión de escoger esta hermosa carrera, de estudiar Derecho y luego de ejercer la abogacía, nos vamos a encontrar con una situación en donde, bueno, y entonces las normas no se hacen para establecer un orden justo, darle a cada cual lo que le corresponda y en últimas servir, garantizar que en el marco de un Estado social de derecho exista un orden. No, las normas, como lo estamos viendo en este caso, se hacen para favorecer los intereses de unos pocos. Cierro esta presentación con esta pregunta: si realmente un campesino o un indígena que subsiste de sus cultivos debería recibir ese tratamiento. La respuesta, pues, en estos momentos que yo les puedo dar desde mi punto de vista es que no. Sin embargo, la respuesta que ustedes pueden tener quizás en unos años pueda diferir. No digo que vaya a ser el caso de ustedes, pero muchas veces uno ya cuando empieza a ejercer esa profesión termina del lado de las multinacionales, termina siendo ese abogado asesor de una empresa como Monsanto, de una empresa como Syngenta, y termina perpetuando esta situación. A todos les agradezco por su amable atención. A todos les agradezco por su amable atención y profesor Javier, por favor. Muchísimas gracias. Ya que entramos en sesión de preguntas, porque pues todavía no hemos terminado, es ese punto, ¿no? Ojo que finalmente, y esa era una gran discusión,